tanto el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Estamos en la última sección que estoy analizando esta obra. Estamos analizando el origen precristiano de la masonería. De aquí que a pesar del origen precristiano de la masonería, se haya incorporado todos sus ritos y símbolos al cristianismo y de que éste le haya comunicado su sabor. Pues antes de que el neófito sea admitido en la logia, ha de afirmar su creencia en un Dios personal, en un demonio como Jehová, un texto idéntico a esa vez que Jehová hebreo, Alá de los musulmanes. Y asimismo debe creer en Cristo, el masón, hacer un juramento con relación a los grados del campamento. Mientras que los primitivos templarios, ya que de Molay, creían en el desconocido e invisible principio de que emanan las potestades creadoras, impropiamente denominadas dioses, un principio creador, y se atenían a la versión nazarena, según la cual fue Ben Panther, el hijo de Pantera, el pecador padre de Jesús que violó a la Virgen María, un soldado bestia que estaba ahí, quien se proclamó Jesús como hijo de Dios y del hombre. Esto da la explicación de los terribles, esta es la explicación que esto da la explicación de los terribles juramentos que sobre la Biblia se exigen a los masones. ¿Por qué hacen juramentos? Ese libro tan horripilante, ese demonio, esa Biblia, hay que quemar esos libros. Esto da la explicación de los terribles juramentos sobre la Biblia que se exigen a los masones y de la servil analogía de sus leyendas con la cronología bíblica, su servil analogía con la cronología, 6.000 años de la Tierra. Así, por ejemplo, al conferir el grado de Rosacruz de los masones, forman en línea los caballeros y al acercarse al neófito, al altar, procede el capitán de la guardia a proclamarlo caballero diciendo: a la gloria del gran arquitecto del universo, Gadu, bajo los auspicios del soberano santuario, la antigua y primitiva masonería. Después el caballero orador de la logia da un golpe y participa al neófito de las narraciones masónicas que se remontan a 40 siglos, 4.000 años, y que hacia el año 2128 a.C. colonizó Misraín en el Egipto y echó los cimientos de una monarquía cuya duración fue de 6.663 años. A los masones en el ocultismo se remontan a 40 siglos y participa el neófito en las narraciones masónicas que se remontan a 40 siglos. Dice acá, remontan las narraciones más antiguas al año 622, después de Misraín en este caso, y que hacia el año 2188 a.C. colonizó Misraín el Egipto, y echó los cimientos de una monarquía cuya duración fue 1663 años de monarquía. Nos referimos al capítulo de los Rosacruces norteamericanos en este caso. Desde luego, se echa de ver el gran error de cómputo que denota este número, aunque concuerde piadosamente con la cronología bíblica en este caso. Desde luego, se echa de ver el gran error de cómputo que denota este número, aunque concuerde piadosamente con la cronología bíblica. Lo que es la bestia, han unido la masonería con la tontería de la Biblia, los años de la Biblia, como se dice que la tierra según dicen ellos. Por otra parte, los 9 nombres míticos de la divinidad, que según los masones se conocieron en Egipto en el siglo XXII a.C., se encuentran en monumentos de doble antigüedad, en opinión de los más notables egiptólogos, sin contar con que los masones desconocen dichos nombres, no saben qué son sus nombres realmente. Por otra parte, los 9 nombres míticos de la divinidad, los 9 nombres ocultos míticos de la divinidad, esos nombres confieren poder. Por otra parte, los 9 nombres míticos de la divinidad, que según los masones se conocieron en Egipto, en Israel, en el siglo XXII a.C., se encuentran en monumentos, dice, esos nombres míticos se encuentran en monumentos de doble antigüedad, en opinión de los más notables egiptólogos, sin contar que aunque los masones desconocen dichos nombres. Lo cierto es que la masonería moderna difiere muy radicalmente de la en otro tiempo secreta confraternidad universal, cuando los adoradores de Brahma, simbolizado en el intercambiaban sus signos y consignas con los devotos del Tum, eran otros. Lo cierto es que la masonería moderna difiere muy radicalmente en la de otro tiempo secreta confraternidad universal. La masonería ya cayó en pecado, ya cayó en la oscuridad, son oscurantes los masones, son los que toman las torres gemelas. Son los traficantes de Nicolás Maduro. Lo cierto es que la masonería moderna difiere muy radicalmente la de en otro tiempo secreta confraternidad universal. Hay una confraternidad universal en todo el mundo, una sociedad secreta universal,
Cuando los adoradores de Brahma, los indios de Brahma, simbolizados en el AU, intercambiaban sus signos y señas, sus signos y consignas con los devotos del Tun en Occidente. Entonces eran hermanos, los adeptos de todos los países de la tierra. Eran hermanos, entonces hermanos, los adeptos de todos los países de la tierra. ¿Cuál era pues aquel nombre misterioso, aquella poderosa palabra por cuya virtud obraban maravillas los iniciados indos, caldeos y egipcios? Que preguntan, ¿no? Dice Elena. ¿Cuál era pues aquel nombre misterioso que Jesús le dijo a tener? Aquella poderosa palabra. Hay un sonido que hace que puede hacer que toda la pirámide de Gizen se eleve, un sonido. ¿Cuál era pues aquel nombre misterioso, aquella poderosa palabra por cuya virtud obraban maravillas los iniciados indios, caldeos y egipcios? Dice Horus: yo conocí a los espíritus de An, por glorioso que sea. No pasa adelante si no me da la palabra. Dice Horus, el gran Horus: yo conocí al espíritu de An, por glorioso que sea. No pasa adelante si no me da la palabra. Esto es el ritual funerario de los egipcios, capítulo 115, titulado de la ida al cielo y del conocimiento de los espíritus de An, Heliópolis o la ciudad del sol. Entonces, Horus en esta parte, interesante, sacado del ritual funerario, dice Horus, el gran Horus que era Cristo: yo conocí los espíritus de An, por gloriosos que sean. No pasa adelante si no me da la palabra. Deme la palabra si no pasa. Igual que se evita la segunda muerte del iniciado, que conoce la palabra en la vida, evita la destrucción de su cuerpo astral, evita la segunda muerte en el más allá. Esto sacado del ritual funerario del egipcio, capítulo 115, titulado de la ida al cielo, y del conocimiento de los espíritus de An, en Heliópolis o la ciudad del sol. En otro himno, el alma transfigurada exclama lo siguiente: abridme el camino de Rusta, soy el supremo ser revestido como el gran ser. Ya estoy aquí, ya he venido. Deliciosos son para mí los reyes de Osiris. Yo creo el agua por virtud de la palabra. No he visto los secretos ocultos. Yo di la verdad al sol. Soy pureza, me adoran por mi pureza. Esto sacado del capítulo 117 y 119, que tratan de la entrada y la salida de Rusta, la entrada y salida de Rusta. En otro himno, el alma transfigurada exclama, es el alma que está exclamando esto: abridme el camino de Rusta, soy el supremo ser revestido como el gran ser. Ya estoy aquí, ya he venido, deliciosos son para mí los reyes de Osiris. Yo creo el agua por virtud de la palabra, así como se crea el agua, por virtud de la palabra secreta que se crea el agua. Yo no he visto los secretos ocultos. Yo di la verdad al sol, soy pureza. Me adoran por mi pureza. En la envoltura de una momia se lee lo siguiente: yo soy el supremo Dios, espíritu, existente por sí mismo y creador de su nombre. Yo conozco el nombre de este supremo Dios que está allí. ¿Cuál es ese nombre misterioso del supremo Dios? Yo soy el supremo Dios, espíritu, existente por sí mismo, el superior y creador de su nombre. Yo conozco el nombre de este supremo Dios que está allí. Los enemigos de Jesús le acusan de obrar milagros y los discípulos no les muestran, expeliendo demonios por virtud del nombre inefable, en este caso Jesús. Los enemigos de Jesús, esos levíticos, esos fariseos, los judíos que lo mataron, los enemigos de Jesús lo acusaban de obrar milagros en nombre del diablo y los discípulos no les muestran, expeliendo demonios por virtud del nombre inefable. Jesús tenía el nombre inefable y lo aprendió en Egipto. Con ese nombre él volaba, él levitaba sobre el agua, curaba enfermos y sacaba demonios con ese nombre. Los enemigos de Jesús le acusan de obrar milagros y los discípulos no les muestran, expeliendo demonios Jesús por virtud del nombre inefable. Así, por virtud del nombre inefable. Los fariseos creían firmemente que Jesús había hurtado, robado del santuario el sagrado nombre. Los fariseos, esos fariseos que eran el sepulcro blanqueado, los fariseos creían firmemente que Jesús había hurtado del santuario el sagrado nombre. Así como decía, explicaban, él robó el sagrado nombre. Los fariseos creían firmemente de que Jesús había hurtado del santuario el sagrado nombre. Los discípulos delatan su creencia en el pasaje siguiente. Y haciéndolos presentar en medio, les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre de quién habéis echado vosotros esto? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo:
sea notorio a todos vosotros que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Nazareno, hemos hecho estos milagros. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 7 de este libro horrible de la Biblia. Los discípulos delatan su creencia en el pasaje. Como decían los fariseos que Jesús se robó el nombre del santuario y con eso sacaba demonios. Los discípulos delatan su creencia en el pasaje siguiente y haciéndolos presentar en medio, le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho a vosotros esto? Entonces Pedro, esa bestia lleno de Espíritu Santo, les dijo, sea notorio a todos vosotros que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos, en el nombre de Jesús. En este pasaje, el nombre de Jesucristo no significa su propio nombre, sino aquel otro nombre por cuya posesión y conocimiento estaba Jesús de Nazaret por efecto de su iniciación, aunque los judíos le acusaron de haberlo sustraído, de haberlo robado en este caso. Jesús concedió esa palabra en una de sus iniciaciones. En este pasaje, el nombre de Jesucristo no significa su propio nombre, sino aquel otro, el nombre secreto, el nombre que no es sonido, es un nombre incomunicable, son estados de conciencia que se transmiten. En este pasaje, como los sueños. En este pasaje, el nombre de Jesucristo no significa su propio nombre. ¿Por qué secreto el demonio? Por Jesucristo, no, por el nombre secreto Lucifer. En este pasaje, el nombre de Jesucristo no significa su propio nombre, sino aquel otro nombre en cuya posesión y conocimiento estaba Jesús. Jesús conocía ese nombre, tenía posesión y tenía conocimiento de ese nombre, sino aquel otro nombre en cuya posesión y conocimiento estaba Jesús de Nazaret. Por efecto de su iniciación, logró una iniciación y se reveló ese nombre, ese poder, por el cual él obraba los milagros y expulsaba demonios. Por efecto de su iniciación, Jesús adquirió ese nombre, esa posesión, ese conocimiento, aunque los judíos lo acusaron de haberlo sustraído del templo del santuario. Además, Jesús afirma repetidamente que siempre obra en el nombre del Padre y no en el suyo, el Padre de Satanás. Además, Jesús afirma repetidamente que siempre obra en el nombre del Padre y no en el suyo. Pero, ¿qué masón moderno ha oído pronunciar este nombre? La pregunta Elena nos transmite la masonería ahora. Pero, ¿qué masón moderno ha oído pronunciar este nombre? Benito Juárez, Bolívar, Washington, Lafayette, Jefferson, Napoleón. ¿Qué masón? Pero, ¿qué masón moderno ha oído pronunciar este nombre? Ninguno. El mismo rito masónico declara que lo desconoce, pues el orador le dice al neófito en el acto de iniciación que las consignas recibidas en los grados precedentes son otras tantas corrupciones del verdadero nombre del Dios grabado en el triángulo y que por lo tanto lo sustituyen con otra palabra. Lo perdió los masones del nombre secreto. El mismo rito masónico declara que lo desconoce, pues el orador dice al neófito a ser aceptado en el acto de la iniciación que las consignas recibidas en los grados precedentes son otras tantas corrupciones. Esas consignas recibidas son otras tantas corrupciones del verdadero nombre de Dios. Son otras tantas corrupciones del nombre moderno de Dios grabado en el triángulo y que por lo tanto lo sustituyen con otra palabra. Lo mismo sucede con las logias azules, cuyo maestro representa al rey Salomón, y conviene con el rey de Irán, en que la palabra sustituirá a la del maestro hasta que en tiempos más sabios descubran la verdadera en este caso. También las logias azules, no solo las blancas, lo mismo sucede en las logias azules, cuyo maestro representa al rey Salomón, y conviene con el rey Irán en que la palabra perdida, la palabra misteriosa, sustituirá a la del maestro hasta que en tiempos más sabios descubran la verdadera. De los miles de diáconos que ayudaron a iniciar a los neófitos y a los muchos maestros que musitaron al oído del supuesto Irán Abist, la mística palabra que le sostenía en los 5 puntos de la hermandad. ¿Quién sospechó la verdadera significación que ni siquiera de esta palabra sucedánea? Es la pregunta que nos lanzaré en este caso. De los miles de diáconos que ayudaron a iniciar a los neófitos, de los diáconos que ayudaron a iniciar a los neófitos y de los muchos maestros que musitaron al oído del supuesto Irán Afi, la mística palabra que le sostenía en los 5 puntos de la hermandad. ¿Quién sospechó la verdadera significación ni siquiera de esta palabra sucedánea? No pocos maestros de la masonería actual supondrán que está relacionado con la médula de los huesos. En los huesos hay como una letra M escondida en la médula. No pocos maestros de la masonería actual supondrán que está relacionado con la médula de los huesos, porque ignoran que el nombre del místico personaje llamado Venerable Ma, con H al final,
por los adeptos orientales que le obedecen esa abreviatura de la primera sílaba, de las tres que componen la sustituyente palabra masónica, la palabra perdida. No pocos maestros de la masonería actual supondrán que está relacionado esto con la médula de los huesos, porque ignoran que el nombre del místico personaje llamado el Venerable Mag, porque ignoran ellos que el nombre del místico personaje llamado Venerable Mag, el Gran Mag, por los adeptos orientales que le obedecen, es una abreviatura esta Mag de las primeras sílabas de las tres que componen la sustituyente palabra masónica. Comienza con M-A-H, esa palabra Mag. El Mag vive actualmente en un lugar que tan solo conocen los iniciados, circuido por desiertos impenetrables que no se atreverán a cruzar los misioneros, porque están llenos de peligros que arrendran a los más audaces exploradores. Nos está hablando, Elena, ahora del Chambala, Agartha, el continente, la ciudad perdida, misteriosa, está en otro plano como el Triángulo de las Bermudas. El Mag, el gran maestro, vive actualmente, el gran maestro Lucifer, el gran iniciador, el Mag vive actualmente en algún lugar que tan solo conocen los iniciados, solo los iniciados conocen el lugar, circuido por desiertos impenetrables como el desierto del Gobi, allá por el Tíbet. Estos desiertos impenetrables que no se atreven a cruzar los jesuitas, los misioneros, bestias católicos, porque están llenos de peligros que arrendan a los más audaces exploradores. Sin embargo, durante siglos ha estado resonando en los oídos de los neófitos este inentendible retintín de vocales y consonantes, como si aún tuviese virtud suficiente para desviar de su ario curso un vellón de cardo, en este caso, un vellón de cardo. Sin embargo, durante siglos ha estado resonando en los oídos de los neófitos, las iniciaciones son de oído a boca, durante siglos ha estado resonando en los oídos de los neófitos este ininteligible retintín de vocales, ininteligible retintín de vocales como au, y consonantes, como si aún tuviese virtud suficiente para desviar de su aéreo curso una bala, una flecha, un vellón de un cargo. Como el cristianismo es la masonería un cadáver abandonado hace mucho por el espíritu. Esto dice Elena, la verdad son la masonería del cristianismo católico. Los católicos murieron hace más de 1700 años en el concilio de Nicea, cuando la iglesia se unió con los emperadores corruptos de Roma y ya no decían la verdad, sino los bendecían a esos malditos emperadores presidentes. Es la voluntad de Dios, dicen esas bestias ahora, dar dinero diezmo, esos católicos, esos cardenales, o esos diezmeros, pastores, como Casi Luna, narcotraficantes, como Nicolás Maduro. Y consonantes, como es la conclusión de Elena, como el cristianismo es la masonería, un cadáver abandonado hace mucho por el espíritu. La masonería murió hace 300 años, en 1700, la gran logia de Londres cayó, fue la primera y se contaminó las demás logias del mundo. Como el cristianismo es la masonería, un cadáver abandonado hace mucho por su espíritu, un cadáver. Pero no es que la iglesia católica ni la logia masónica, ahí está putrefacto, toda la mala vibra que hay ahí. Como el cristianismo es la masonería, un cadáver abandonado hace mucho por el espíritu. Y a este propósito copiaremos la carta que nos envió el conspicuo masón Carlos Soterron. Dice así, ahora Elena, nos va a mostrar una carta de un masón que le mandó un masón que era bueno. A este propósito copiaremos la carta que nos envió el conspicuo, el alto masón Carlos Soterron. El conspicuo, uno de los mejores, conspicuo. A este propósito copiaremos la carta que nos envió el conspicuo masón Carlos Soterron. Y dice así, Carlos Soterron es del grado 32, un triángulo de 3 puntos. IAPR 94 del rito de Memphis, caballero Rosacruz, cabalista y caballero Kadosh. Es secretario del Club Liberal de Nueva York y publicista y conferenciante de notas sobre arqueología, filosofía, mística y otras materias. Está iniciado en la moderna fraternidad inglesa de la Rosacruz y otras sociedades secretas y es el redactor masónico del periódico El Defensor de Nueva York. Este tremendo currículum, creado 32, APR 94 del rito de Memphis, caballero Rosacruz, caballero Kadosh, es secretario del Club Liberal de Nueva York y publicista, conferenciante de notas sobre arqueología, filosofía mística y otras materias. Un gran conferenciante de filosofía, arqueología mística y otras materias. Está iniciado él en la moderna fraternidad inglesa de Rosacruz, que tanto hicieron en el siglo XVII, y otras sociedades secretas, y es el redactor del masónico periódico El Defensor de Nueva York, El Defensor. A este propósito copiaremos la carta que nos envió el conspicuo masón Carlos Soterron y dice así. Carta para Elena, Nueva York, 11 de enero de 1877.
en este caso 1877. En respuesta a su carta, le dice él a Elena: tengo mucho gusto en proporcionarle los datos que desea respecto a la antigüedad y circunstancias de la masonería actual. Dice Carlos Sotero. En respuesta a su carta, tengo mucho gusto en proporcionarle los datos que desea respecto a la antigüedad y circunstancias de la masonería actual. Mi placer es mayor al considerar que, puesto que pertenece usted, Elena, a las mismas sociedades secretas, pueden mejor apreciar la necesidad de mantenerme reservado en algunos puntos. Él pertenecía a cierta sociedad secreta igual que Elena. Mi placer es mayor al considerar que, puesto que usted pertenece a las mismas sociedades secretas, puede mejor apreciar la necesidad de mantenerme reservado en algunos puntos. Con mucha razón dice usted, Elena, que la masonería, como las fracasadas religiones del día, tiene un pasado fabuloso. Tuvo un pasado grande, fabuloso, la masonería, igual que las presentes religiones fracasadas. ¿Cuáles son esas? El catolicismo, los evangélicos, protestantes, los islamistas, son religiones fracasadas que han llenado de muerte, sangre la tierra con sus demonios. Oye, vaya, véala. Con mucha razón dice usted que la masonería, como las fracasadas religiones del día, tiene un pasado fabuloso. No es extraño que la orden haya visto estorbadas sus civilizadoras funciones con menoscabo de su utilidad, por efecto de los muchos obstáculos que le han puesto y el cúmulo de absurdas leyendas bíblicas entremezcladas con su historia. Es la absurda leyenda que lo han mezclado, pues. No es extraño que la orden haya visto estorbadas sus civilizadoras funciones. La masonería antes civilizaba, ahora es destrucción, ahora inciviliza. No es extraño que la orden haya visto estorbadas sus civilizadoras funciones. La orden haya visto estorbadas sus civilizadoras funciones con menoscabo de su utilidad. Ya no es útil la masonería. Por efecto de los muchos obstáculos que le han puesto los jesuitas católicos, judíos, y el cúmulo de absurdas leyendas bíblicas entremezcladas con su historia. El absurdo de absurda leyenda bíblica entremezclada con su historia. Afortunadamente, el movimiento antimasónico promovido en los Estados Unidos en este mismo siglo despertó en gran número de investigadores el deseo de indagar el verdadero origen de la confraternidad masónica, determinado con ello una favorable reacción. Es lo que ocupa Estados Unidos otra vez. Un congreso antimasónico, un movimiento antimasónico de esas bestias masónicas de Alemania. Afortunadamente, el movimiento antimasónico promovido en los Estados Unidos en aquella época, en este mismo siglo, 1800, despertó un gran número de investigadores el deseo de indagar el verdadero origen de esta confraternidad masónica, determinando con ello una favorable reacción. El movimiento de América se propagó a Europa y en ambos continentes salieron a la defensa la orden masones tan conspicuos como Revolt, Findel, Heinemann, Michel, Mackenzie, en su enciclopedia, Hugan, Yarker y otros, cuyas obras son hoy en día valiosos documentos históricos, de suerte que las enseñanzas, jurisprudencia y ritual de la masonería no son ya un secreto para los profanos, cuyo buen criterio les permitirá comprenderlas tal como están expuestas. Fue la reacción saludable de estos eminentes masones. El movimiento de América se propagó a Europa y en ambos continentes salieron a la defensa de la orden masones tan conspicuos como Revolt, Findel, Heinemann, Michel, Mackenzie, Junger y Yarker y otros, cuyas obras son hoy en día valiosos documentos históricos, de suerte que las enseñanzas de la masonería, la jurisprudencia, sus leyes, la jurisprudencia y el ritual masónico no son ya un secreto para los profanos, ya no es un secreto para los profanos, cuyo buen criterio les permitirá comprender tal como están expuestas, su buen criterio está expuesta. Acertadamente dice usted, Elena, que la Biblia es la mayor luz de la masonería europea y americana, una luz muy tenebrosa, pues la cosmogonía bíblica y el concepto teístico de Dios, Jehová, ese demonio, son sus piedras angulares. Es la infiltración de los judíos y los jesuitas. Acertadamente es usted, Elena, que la Biblia es la mayor luz o sombra de la masonería europea y americana, pues la cosmogonía bíblica, Adán y Eva, esas tonterías, y el concepto teístico de Dios son sus piedras angulares. La masonería, ¿cuáles son las piedras angulares hoy en día? El concepto teístico de ese demonio Jehová y la cosmogonía bíblica, es una piedra angular de la masonería. También parece que su cronología está basada en la de la revelación, y así afirma el doctor Dalcho que la masonería es coetánea con la creación del mundo. También parece que la cronología de la masonería está basada en la revelación.
¿Cuál revelación? Esa es una estúpida Biblia, pues está en la Biblia, y así afirma el doctor Dalcho que la masonería es coetánea con la creación del mundo. ¿Cuándo nació la masonería? Con la creación del mundo. No es maravilla, pues, que tal o cual Pandí asegure que Dios fue el primer gran maestro y Adán el segundo, quien inició a Eva en el gran misterio, como después lo fueron las sacerdotisas de Cibeles y las señoras de Kadosh. No es maravilla, pues, que tal o cual Pandí asegure que Dios fue el primer gran maestro universo de Jehová y el segundo Adán, y el segundo maestro Adán, quien inició después a Eva, la tercera, en el gran misterio, como después lo fueron las sacerdotisas de Cibeles y las señoras Kadosh, como después fueron esas grandes sacerdotisas que eran vírgenes de Cibeles, como después, bueno, primero Jehová, el demonio, el primer gran maestro, después Adán, después Eva, y así va la sucediendo de esa estupidez de la masonería de la Biblia. No es maravilla, pues, que tal o cual Pandí asegure que Dios fue el primer gran maestro y Adán el segundo, quien inició a Eva en el gran misterio, como después lo fueron las sacerdotisas de Cibeles y las señoras Kadosh. Otra autoridad masónica, el reverendo doctor Oliver, relata con toda seriedad los pormenores de una logia cuyo gran maestre era Moisés y su gran diputado era Josué, y Alobiad y Besael, los grandes guardianes. Otra tontería de la Biblia. Otra autoridad masónica, el reverendo doctor Oliver, relata con toda seriedad los pormenores de una logia cuyo gran maestro era Moisés, el demonio Moisés, el asesino de niños. Y su gran diputado era Josué, el otro asesino de Filisteo, de robar su tierra. Los judíos no tienen tierra, los judíos los expulsaron del infierno. Por eso el fuego hay que lanzarlo. Los judíos una bestia. Los expulsaron de la India, eran chantalas, tienen origen hindú los judíos. Es la estrella de Salomón, es la estrella de David. El de la India, es el sello de Vishnu. Le expulsaron de la India a todos los judíos porque eran los más depravados que había. Esos hijos de Abraham, el no Brahman. Otra autoridad masónica, el reverendo doctor Oliver, relata con toda seriedad los pormenores de una logia cuyo gran maestro era Moisés y su gran diputado era Josué, y Alibad y Besael, los grandes guardianes. Como dice usted, Elena, muy bien, en los misterios masónicos desempeña importante papel el templo del Salomón, que según han demostrado los arqueólogos modernos no es ni de mucho tan antiguo como se supone y cuyo nombre denota su místico carácter, pues Salomón es la palabra formada por sol, nombre del sol en tres distintos idiomas. El sol, mamón, en Egipto, el sol. Como dice muy bien usted, Elena, en los misterios masónicos desempeña importante papel el templo de Salomón, que según ha demostrado los arqueólogos modernos, no es ni de mucho tan antiguo como se supone, y cuyo nombre, Salomón, denota su místico carácter, el sol. Pues Salomón es la palabra formada por sol, el primero sol, O-M y on, Salomón, nombre del sol en tres distintos idiomas. Estas y otras fábulas, como la colonización masónica del Egipto antiguo, han atribuido a la orden un origen que en realidad no tiene, pues la mitología griega y romana resultarían insignificantes en comparación de 40 siglos de historia legendaria. O sea, es más profundo que es la mitología griega que es estupidez en los masones. Esta y otras fábulas como la de Moisés, del Salomón, estas son fábulas, estas y otras fábulas como la colonización masónica del Egipto. Los masones conquistaron el Egipto antiguo, han atribuido a la orden masónica un origen que en realidad no tienen, pues la mitología griega y romana resultarían insignificantes en comparación con los 40 siglos de historia legendaria. 4.000 años de historia legendaria que le atribuyen a Egipto su historia, ¿no? Estas y otras fábulas, como la colonización masónica del Egipto antiguo, hace más de 4.000 años, han atribuido a la orden masónica un origen que en realidad no tiene, pues las mitologías griegas y romanas resultarían insignificantes, pequeñas, ¿no? En comparación de 40 siglos de historia legendaria de los masones, 4.000 años de Egipto. Las hipótesis egipcias, caldeas y otras de que se valieron los inventores de los grados elevados han tenido su corto periodo de preeminencia. Las hipótesis egipcias o caldeas y otras que se valieron los inventores de esos grados elevados han tenido su corto periodo de preeminencia. Esta parte son hipótesis egipcias, no, la mayoría de Egipto, no, de Caldea. Y otras que se valieron los inventores, bueno, los inventores de grados superiores han tenido su corto periodo de preeminencia. La última hacha por afilar ha sido consecutivamente la fecunda madre de la esterilidad. La
la última hacha por afilar, la última hacha por afilar ha sido consecutivamente la fecunda madre de la esterilidad, la fecunda madre de la esterilidad. Ambos estamos de acuerdo en que el antiguo sacerdocio tuvo doctrinas esotéricas y ceremonias secretas. Elena y él. Ambos estamos de acuerdo en que el antiguo sacerdocio tuvo doctrinas secretas y ceremonias secretas, doctrinas esotéricas y ceremonias secretas. De la hermandad de los esenios, derivada de los gnósofos hinduistas, procedieron sin duda alguna de las odalias de Grecia y Roma, según la describen los autores paganos, las odalias. De las hermandades de los esenios, Jesús era un esenio, era un nazareno, era esenio, eran los curadores, que fueron fundados por monjes budistas que mandó el rey Asoka hasta la Palestina, llegaron hasta Irlanda, y ahí fundaron en el río Jordán esa secta de los sanadores, que Jesús entró ahí, sanaba con agua. Y de la hermandad de los esenios, derivada de los gnósofos de hinduistas. ¿Cuál es la fuente de los esenios? Los hindúes, los gnósofos hinduistas, los grandes yogis. De la hermandad de los esenios, derivada de los gnósofos hinduistas, procedieron sin duda algunas de las sodalias de Grecia y Roma. Las sodalias, los secretos del Sol de Grecia y Roma, según lo describen los autores paganos. De la hermandad de los esenios, derivada de los gnósofos hinduistas, procedieron sin duda algunas de las sodalias, los misterios de Grecia y Roma, según lo describen los autores paganos. De ellas copiaron ritos, consignas, señas, etc. Las comunidades medievales, pues así como las actuales asociaciones obreras de Londres, son hijuelas de los antiguos gremios. Así también los masones operativos eran trabajadores con más elevadas pretensiones. La masonería especulativa y operaria en este caso. De ella copiaron los gnósofos, estos esenios, los terapeutas, de ella copiaron ritos, los ritos masónicos, consignas, santos y señas, en el nombre del gran arquitecto del universo. De ellas copiaron ritos, consignas, señas, etc. Las comunidades medievales, estas de Grecia, esas ciudades de Roma, Grecia, esenios, gnósofos, de ellas copiaron ritos, las consignas, las señas, santos y señas, las comunidades medievales, pues así como las actuales asociaciones obreras de Londres. Estas asociaciones obreras, o actuales asociaciones obreras de Londres, son hijuelas de los antiguos gremios. Así también los masones operativos eran trabajadores con más elevadas pretensiones. Eran trabajadores con más elevadas pretensiones en este caso. De ellas copiaron los ritos, consignas, señas. Las comunidades medievales, pues, los masones, las comunidades medievales, pues, así como las actuales asociaciones obreras de Londres, son hijuelas de los antiguos gremios. Las actuales asociaciones obreras de Londres son sus ancestros, eran los antiguos gremios medievales. Ahí también los masones operativos, así también los masones operativos eran trabajadores antes con más elevadas pretensiones. La palabra masón deriva etimológicamente de la francesa meicon, que es albañil, que a su vez procede de la raíz normanda más, que significa casa. Los constructores de casas, ponen los masones en este caso, no dan la etimología, ¿no? La palabra masón deriva etimológicamente de la francesa meicon, que es albañil, que a su vez procede esta de la raíz normanda más, que significa casa, masón más casa, constructores de casa. Y de la propia suerte que las citadas asociaciones londinenses concedían de cuando en cuando el título de socio libre a los extraños. También hicieron lo mismo los gremios de masones, como sucedió con Elías Ashmole, fundador del Museo Ashmoleano, que fue recibido en la comunidad de Warrington el 16 de octubre de 1646. Vamos a la fuente, Warrington. Y de la propia suerte que las citadas asociaciones de londinenses, los gremios, concedían de cuando en cuando el título de socio libre a los extraños. Si tenía virtudes, se debía trabajar, le concedían de cuando en cuando el título de socio libre a los extraños. También hicieron lo mismo los gremios de masones. La comparación de los masones con los gremios antiguos, con los grandes constructores y las asociaciones obreras, los sindicatos. Y la propia suerte que las citadas asociaciones londinenses obreras conceden de cuando en cuando el título de socio libre a los extraños. También hicieron lo mismo los gremios de masones, como se dio con Elías Ashmole. Vamos con este Elías Ashmole, fundador del Museo Ashmoleano, que fue recibido en la comunidad de Warrington el 16 de octubre de 1646. Él ingresó de estos masones libres en la hermandad operativa, prepararon el camino para la gran revolución masónica de 1717, de que nació la masonería especulativa. Ya no eran solamente constructores, también ya eran especular en filosofía. El ingreso de estos masones libres, como Elías Ashmole, en la hermandad operativa, prepararon el camino para la gran revolución masónica que pasó en 1717, desde que nació
La masonería especulativa. Antes las masones eran operarios, eran grandes constructores de casas, de grandes palacios, de catedrales, los masones, y pasaron de ser operativos a especular en filosofía, a veces en filosofía. El ingreso de estos masones libres, estos son radicales libres que los contaminaron, pues como el cáncer entró ahí, pues el ingreso de estos masones libres como Elías de Moll, en la hermandad operativa masónica, prepararon el camino para la gran revolución de 1717, de que nació la masonería especulativa. El falso masón Anderson redactó las constituciones de 1723 y 1738 para el régimen de la primera gran logia de masones libres y aceptados de Inglaterra, de donde las han copiado todas las logias del mundo, que nos valen al origen de esta bestia. El falso masón era un jesuita, un judío, era un infiltrado. El falso masón Anderson redactó las constituciones, las leyes de ellos de 1723 y de 1738 para el régimen de la primera gran logia de masones libres y aceptados de Inglaterra, de donde las han copiado todas las logias del mundo. Esas constituciones de ese falso masón, ¿cómo los contaminó? Entonces, ese falso masón Anderson, que era un judío, un jesuita, el falso masón Anderson redactó las constituciones de 1623 y 1630. Redactó todas las leyes de las constituciones para el régimen. Él redactó las constituciones para el régimen de la gran logia de masones libres y aceptados de Inglaterra, de donde las han copiado todas las logias del mundo. Para contestar, Anderson, el amaño de estas constituciones, tuvo la audacia de afirmar que los reformadores de 1717 habían destruido todos los documentos relativos a la masonería inglesa. Pero afortunadamente Ribot, Hugan y otros publicistas encontraron en el Museo Británico, la Biblioteca Bodleiana y otros establecimientos de pública erudición datos bastantes acerca de los masones operativos para rebatir lo dicho por Anderson. Para conectar a Anderson el amaño. ¿Cómo hizo el amaño? Pues para conectar a Anderson el amaño de estas constituciones tuvo la audacia de afirmar que los reformadores de 1717 habían destruido todos los documentos relativos a la masonería inglesa. Los reformadores habían destruido todos los documentos relativos a la masonería inglesa. Pero afortunadamente otros masones conspicuos como Ribot, Hugan y otros publicistas encontraron en el Museo Británico, en la Biblioteca Bodleiana y otros establecimientos de pública erudición, encontraron datos bastantes acerca de los masones operativos para rebatir lo dicho por antes. Encontraron estos datos importantes de los masones operativos. Antes de hacerse especulativa, encontraron estos datos en este parte de los masones especulativos, en este caso. Para conectar a Anderson el amaño de estas constituciones, tuvo la audacia de afirmar que los reformadores de 1717 habían destruido todos los documentos relativos a la masonería inglesa, que en ese tiempo eran operativos, construían pues las fórmulas de Vitruvio para hacer los edificios, los tantos pisos, para que no se caiga, poner un arco, la piedra de Kingston, la piedra de Token, la piedra angular. Para conectar a Anderson el amaño de estas constituciones, tuvo la audacia de afirmar que los reformadores de 1617 habían destruido todos los documentos relativos a la masonería inglesa, pero afortunadamente Ribot, Hugan y otros publicistas encontraron en el Museo Británico, la Biblioteca Bodleiana y otros establecimientos de pública erudición datos bastantes acerca de los masones operativos para rebatir lo dicho por Anderson. Opino que los mismos autores han demostrado también concluyentemente la apocricidad de la Constitución de Colonia de 1535 y las cuestiones que se suponen sacadas por el anticuario Leilande de un manuscrito de Enrique VI de Inglaterra en la que se atribuye a Pitágoras la fundación de una logia en Crotona a la que se afiliaron muchos masones, de los cuales pasaron algunos a Francia, donde hicieron muchos prosélitos. Con el tiempo difundieron la institución por Inglaterra. Vamos con Pitágoras, otro masón fundador, no logia. Opino que los mismos autores han demostrado también concluyentemente la apocricidad, esto no es cierto, la apocricidad de la Constitución de Colonia de 1535, era apócrifa la Constitución de Colonia de 1535, Colonia, después de Alemania, y de las cuestiones que se suponen entresacadas, por el anticuario Leiden, de un manuscrito de Enrique VI de Inglaterra. Ese manuscrito en la que se atribuye a Pitágoras. Este manuscrito decía que Pitágoras fundó una logia en Crotona, a la que se afiliaron muchos masones, de los cuales pasaron algunos a Francia, cerca de Italia, Francia, Crotona, donde hicieron muchos prosélitos en Francia, que con el tiempo difundieron la institución por Inglaterra. Al arquitecto constructor de la Catedral de San Pablo en Londres, Cristóbal Rubens, le llamó gran maestre de los masones libres, pero fue tan solo el maestre o presidente de la Corporación de los Masones Operativos de Londres, en este caso, los grandes constructores, ¿no? Al arquitecto
Ese gran arquitecto, constructor de la Catedral de San Pablo en Londres, Cristóbal Warren, se le llamó a este arquitecto el gran maestre de los masones libres, pero fue tan solo el maestre o presidente de la Corporación de los Masones Operativos, construyó catedrales de Londres. Y respecto a las grandes logias que actualmente tienen en su cargo los 3 primeros grados simbólicos, se han urdido tantas y tan groseras fábulas. No es extraño que haya ocurrido lo mismo con los grados superiores de la masonería, con mucho acierto tenidos por incongruentes, mezcolanza de principios contradictorios. Respecto a las grandes logias que actualmente tienen a su cargo los 3 primeros grados simbólicos, son el compañero, el neófito, el compañero y el maestro, los 3 grados simbólicos. Respecto a las grandes logias que actualmente tienen a su cargo los 3 primeros grados simbólicos, se han urdido tantas y tan groseras fábulas que no es extraño que haya ocurrido lo mismo con los grados superiores de la masonería. Grado 33, Cristo el 33, el 32, el 31, el caballero Cabo, el caballero Santa Cruz, el caballero Satanás. Si respecto a las grandes logias que actualmente tienen a su cargo los 3 primeros cargos simbólicos, se han urdido tantas y tan groseras fábulas, no es extraño que haya ocurrido lo mismo con los grados superiores, inventos de grados superiores de la masonería, con mucho acierto tenido por incongruente mezcolanza de principios contradictorios. Solo Elena nos revela esta sabiduría de los masones, de sus jesuitas, sus judíos, esas bestias, oscuratis, illuminatis, esas alimañas, caballeros hermanos sombra. Creo que estos libros tanto lo ocultan en el sistema. En la propia Sociedad Teosófica Chilena fundó con tanto esfuerzo, esa bestia Tim Boy, Sahaul, Enrique Rey. No lean este libro, no lean ese sin velo, no lean, claro, que son oscuratis, ese Martín Lieberman, judío de Crotona, que está ahí venezolano, esa alimaña de Isi Rendel, Pablo Sender, Pablo Sender de Argentina, que se casó con una abuelita norteamericana, o esa alimaña de Magali dominicana, que eran estupideces. Solo para hacer dinero, pueden engañar a la gente, vayan para allá, ya se cobraban una parte de la comisión, se entraba para su bolsa a Magali, estas alimañas que está Enrique Rey, ese chileno Pablo Cuevas, José José Gayateca de Argentina, todas esas alimañas de México, esa una totalmente nefasta esa institución teosófica que Elena tanto fundó. Hasta la expulsaron a ella, pues, cuando estaba viva, después se fue a Londres y no regresó con la cuestión de los columns, esa bestia. Y vamos a las últimas invocaciones del estudio de esta noche. Nicolás Maduro, sos una bestia, un animal, un narcotraficante, prisión esa Alimaña, ese traficante, no, ese capo, Maduro esa Alimaña. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, nuestra señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los Chohanes y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera, e inspiren a todos los dirigentes de todas las naciones para que se sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades y tanto más. Y aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad, inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que establezcan sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los padres de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres, y una destrucción de naciones, que el espíritu de su unión y del odio incompasivo que no conocen barreras se poder del planeta entero, que los grandes diablos maldigan aquí en los centros de la humanidad del 2025 y siempre, permitan cada uno de nosotros, vayamos adelante, rindamos en los niveles internos de servicio con el cual estamos más capacitados, que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres, reinó sobre ellos, subió por en el trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, de ahí insulta de ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo, en la muerte infierno perdurable.
Del cielo cayó un lucero, su nombre, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, oh Fohat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Cada aquel que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno contra los demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Queremos justicia de vuelta, pero no las. Ya. Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. La Basti es nuestra diosa. Todo lo perderán. ¡Ave Satán!